la llamada Ley Sallén, que busca la modificación del Código Procesal Penal en relación a la prisión preventiva y suspensión de ejecución de la sentencia de mujeres y personas gestantes que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña aquí en el estudio la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Andrés. A ver, ministra, lo estábamos comentando justamente en comerciales, la razón de la Ley Sallén, que realmente uno va al origen de la ley. Un caso de 2016, no estamos hablando de un caso hace 30, 40 años, de Lorenza Cayuán, una mujer que se le obligó a parir engrillada y dio a luz a su hija Sallén el 2016. ¿Cuál es la realidad hoy día de las mujeres con hijos, hijas menores de 2 años en las cárceles? Bueno, este es un proyecto anunciado por el presidente, pero que tiene una historia anterior. Aquí ha habido un trabajo muy importante de organizaciones de sociedad civil. Hoy día nos juntamos con muchas de esas organizaciones porque justamente tenemos una realidad dramática que, si bien no necesariamente en todos los casos ocurren cosas como la que le ocurrió a Sallén y a su madre, sí tenemos la situación de niñas y niñas viviendo al interior de recintos penitenciarios. Tenemos mujeres embarazadas, tenemos mujeres que dan a luz estando privadas de libertad. Yo justamente la semana pasada estuve en Concepción, el viernes pasado visitando el recinto penitenciario en Biobío, y veía ahí a una mujer con un bebé de 23 días que había nacido con su madre estando privada de libertad. La habían llevado al hospital, mientras, según reglamentación de Gendarmería, una persona que está imputada o condenada tiene que ir acompañada de personal de Gendarmería mientras está en un hospital de cualquier naturaleza. Por lo tanto, están bajo custodia, y esa mujer, una vez que da a luz, tiene que volver al recinto penitenciario. Nosotros pensamos que acá, pensando en el interés principal del niño o la niña, no podemos como sociedad seguir tolerando que se produzcan estos hechos, porque efectivamente acá puede haber un daño muy importante para el bienestar y el desarrollo de esos niñas y niñas. Sí, hay varios puntos, ministra. A ver, de acuerdo a cifras del año pasado, 200 mujeres embarazadas en cárceles, de los 45.000 presos y presas en nuestro país, 250 lactantes. Estamos hablando de 45.000 presos, como decíamos. A ver, en la realidad hoy día, ¿qué es lo que se busca con esta ley? Obviamente que se opte por medidas alternativas a la cárcel. ¿Da lo mismo el tipo de delito que esté involucrada la mujer? Más o menos, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la salida para esa mujer? Y sobre todo, como usted mencionaba, aquí el interés superior del niño, de la niña. Sí. Bueno, acá pensamos primero que si una mujer ha cometido un delito, que esa mujer reciba una pena no tiene que ser motivo de castigo de sus hijos o hijas, y por lo tanto tenemos que resguardar. Recordemos que en marzo de este año entró en vigencia la Ley de Garantías de la Niñez. Tenemos que resguardar la integridad y los derechos de esos niñas y niñas como primer punto. Como segundo punto, y también entendiendo que acá la sociedad estamos todos y nuestro gobierno también muy preocupados de hacer avances en materia de reinserción y seguridad, tenemos mucha evidencia que nos muestra que los niños y niñas que o son separadas de sus madres o viven situaciones de vulneración de derechos tienden a reproducir carreras delictuales, digamos. Si nosotros no logramos resolver los temas de primera infancia, que estos niños tengan suficiente contención, que estén en condiciones de cuidado, es muy probable que se van a reproducir y se va a transmitir intergeneracionalmente posiblemente este involucramiento delictual. Por lo tanto, este es un tema de derechos humanos respecto de los niños y las niñas, también de las madres embarazadas, pero también es un tema que nos permite, es parte de nuestra agenda de reinserción, de poder bajar los niveles de reincidencia si logramos atender de manera especializada a las mujeres que siguen siendo cuidadoras. Las mujeres que cometen delitos en nuestro país son una proporción pequeña de la población penal en su conjunto. Solo cerca de 3.000 mujeres hoy día están privadas de libertad, que son un poquito menos del 10% de la población penal en su conjunto, y en su mayoría las mujeres están por delitos vinculados al tráfico o a delitos que no son necesariamente delitos violentos. Las mujeres tienen, en términos de los delitos que cometen, son muy pocas las que están, por ejemplo, involucradas en delitos... Homicidio. Exacto. De violencia. Pero sí consideramos que tenemos que asegurar que estas
posibles medidas alternativas para mujeres embarazadas y madres de niños pequeños, obviamente que no necesariamente sean para mujeres que están comprometidas con haber cometido un delito mayor, por ejemplo, como un homicidio. O sea, hay un catálogo de delitos que va a estar, obviamente... Va a haber ciertas restricciones y también en los casos, por ejemplo, en que pueda haber una afectación en que la madre pueda ser también un riesgo para la integridad física de los niños y niñas, digamos. También hay que velar porque acá, insisto, tenemos que tener un foco preferente en el cuidado y en velar porque se protejan los intereses de esos niños y niñas que no han cometido delito alguno y que el Estado tiene un deber de proteger. ¿Qué efecto puede tener un niño, una niña, ministra, crecer en una cárcel? Claro, estamos hablando de la primera edad. Muchos pueden decir una primera edad, pero que es muy incidente en el futuro de un niño, lo que siente, lo que ve, los comportamientos, hasta los 3 años se está hablando acá. Exacto. ¿Qué incidencia puede tener en un lactante, en una niña, un niño, justamente una experiencia dentro de un recinto penitenciario? Mira, tenemos múltiples estudios que muestran distintas dimensiones. Para empezar, por ejemplo, un niño que crece en sus primeros años, donde se está generando, por ejemplo, todas sus conexiones neuronales, su cerebro, en un contexto de encierro, puede tener dificultades, por ejemplo, de su posicionamiento en el espacio. Por ejemplo, niños que tienen muy pocas posibilidades de estar al aire libre, de conectarse con el medio ambiente. También, en la mayoría de los casos, como son grupos pequeños de niños y mujeres, volviendo a mi ejemplo en Concepción, ahí había solo una niña de 1 año y medio, 1 año 8 meses y un lactante. Por lo tanto, esa niña no tenía otros niños con quien jugar, no interactúa con otros niños y niñas. Y eso también es un problema para su desarrollo. Pero también pueden existir situaciones de violencia, situaciones de acoso, situaciones que no son las que permiten el desarrollo integral. Las niñas y niños pueden crecer, digamos, con miedo, con ciertos traumas. El entorno carcelario, incluso en contextos donde Gendarmería de Chile ha tratado de mejorar las condiciones para estos niños y niñas, teniendo juegos, camas, etcétera, habilitando un entorno más amigable. Esto sigue siendo un recinto penitenciario, sigue siendo con rejas, sigue siendo con guardias armados, sigue siendo con horarios de encierro y por lo tanto no son condiciones para que un niño y una niña se desarrolle de manera óptima y que esa persona por lo tanto cuando crezca pueda desarrollarse con plenitud en todas sus dimensiones. Ministra, en el caso que avance esta ley, que se promulgue, ¿esta va a ser la política definitiva o va a haber una política integral quizás más de fondo? Como decía usted, que en los recintos hayan espacios habilitados, especializados en cada uno de los recintos de carcelarios para mujeres para atender este tipo de familia, una mujer con su hija, con su hijo, o definitivamente nos vamos a quedar con la ley, Sayen. No, nosotros pensamos que acá tenemos que trabajar también en colaboración con la sociedad civil para generar ofertas programáticas y con un foco en la prevención. Muchas veces las mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes que delinquen, tienen más de un hijo, pueden estar en los recintos con solo los hijos pequeños, pero los hijos mayores quedan bajo la custodia de otro familiar, por ejemplo, de las abuelas muy comúnmente, pero también si no hay ningún familiar cercano, pueden quedar bajo la custodia y protección del Estado. Nosotros tenemos que avanzar respecto al sistema de protección y el Ministerio de Desarrollo Social está a cargo de esto, de generar condiciones para que la reinserción de esa mujer, cuando logre salir, que ojalá no provoquemos una separación, pero que si es que se produce una separación, ella pueda mantener relaciones con sus hijos e hijas y que también acompañemos a que se pueda insertar de nuevo. Y eso implica nivelación de estudios, eso implica acceso a formación para el trabajo, también acompañamiento psicosocial para poder mantener el vínculo con sus hijos e hijas. Insisto, creo que es muy importante plantear esto no solo respecto de una perspectiva de derechos, sino que sobre todo también desde una perspectiva de reinserción social. Nosotros necesitamos bajar los niveles de reincidencia delictual. No sirve de nada tener un sistema carcelario
que significa un gran costo para el Estado, que crece y crece con más y más cárceles, si nosotros no logramos que las personas, una vez que pasen por nuestros recintos penitenciarios, cuando salgan, no vuelvan a delinquir. Y para que no vuelvan a delinquir y no sean una amenaza para la seguridad de la sociedad, tenemos que concentrarnos en procesos de reinserción que permitan, digamos, que estas personas se integren armónicamente a la sociedad. Ministra Marcela Ríos, la quiero cambiar de tema, la quiero llevar a un tema que no estuvo por lo menos presente en el discurso del presidente, el tema del indulto a los presos del estallido, este proyecto. El ministro Boric lo dijo el día después de que se está trabajando en un proyecto alternativo en conjunto con el Ministerio de Justicia. ¿Se ha podido avanzar en el tema? Bueno, yo quisiera acá recordar el por qué estamos en este tema. Muchas veces no se entiende, el presidente algo decía en su cuenta pública, también lo manifestó cuando lanzamos medidas en materia de derechos humanos, que acá nosotros tenemos una preocupación fundamental por sanar las heridas que provocó el estallido social. El estallido social fue una de las explosiones sociales y políticas más grandes de la historia democrática de nuestro país. Nosotros sabemos que las heridas que causan estas fracturas no se sanan escondiendo los problemas debajo de la alfombra. Muchos países que han pasado por procesos similares, incluyendo nosotros con nuestra experiencia traumática producto del golpe de Estado, de las violaciones de derechos humanos y lo que ocurrió en ese momento, sabemos que necesitamos enfrentar los problemas de manera directa y lo que estamos haciendo desde el Ministerio es buscar soluciones, una mejor alternativa al proyecto el proyecto que está hoy día, que no se mueve desde el 21 de marzo prácticamente en el Congreso, ¿ese proyecto ya, entre comillas, lo dan por muerto? ¿Ya no corre? Mira, acá nosotros hemos escuchado a los senadores y las senadoras y también a las familias de los presos, a las organizaciones de derechos humanos, a los abogados y abogadas, y en general hay una opinión negativa de ese proyecto en el sentido que no es un proyecto que resuelve los problemas que enfrenta hoy día el país y que no necesariamente cuenta con los apoyos en el Senado. Por eso es que hemos estado efectivamente explorando alternativas, estamos buscando soluciones que nos permitan resolver los problemas que tenemos, sanar estas heridas y al mismo tiempo concitar el apoyo de las senadoras y senadores. En eso estamos, y una vez que podamos tener alguna propuesta que pensemos que es una mejor propuesta técnica y que concite el apoyo, la vamos a presentar. ¿Se han puesto un plazo para presentar? No tenemos un plazo, sabemos que, y esto lo hemos estado discutiendo con las familias, que esta es una discusión dinámica, tenemos situaciones humanitarias complejas de muchas familias que han tenido a sus hijos, y digo hijos porque no hay mujeres presas por causas del estallido hoy día. Sí las hubieron en un principio, pero hoy día son en su totalidad hombres jóvenes de distintas ciudades del país, y muchas familias tienen situaciones muy apremiantes en esta materia. Nosotros sabemos que esta es una herida abierta que necesitamos ayudar a sanar, y no solo esta, digamos, el presidente y el gobierno también ha planteado que los impactos del estallido, por ejemplo, en la destrucción del espacio público, en los puestos de trabajo, en los locales, en muchas de las grandes ciudades del país, son un tema de fondo del cual también nos hemos hecho cargo. El ministro Grau, desde el Ministerio de Economía, también está trabajando en aquello. Ministra, hoy día, recién lo conversamos con la gente del Centro de Estudios Públicos, la encuesta hoy día, la primera prioridad de Chile no es la seguridad, por lejos, la violencia. Este proyecto, más allá, o también ese proyecto alternativo, ¿conversa con esa preocupación de los chilenos por la seguridad, por la delincuencia? Hoy día la prioridad número uno, ¿no se ve un contrasentido? Nosotros pensamos que no. Nuestro gobierno y nuestro ministerio tenemos una prioridad fundamental en la agenda de seguridad. Nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando un conjunto amplio de medidas, porque también sabemos que la justicia tiene que funcionar mejor para ayudar a la agenda de seguridad. A veces las personas se quejan, muchas veces con justa razón, que la justicia se demora mucho, que incluso cuando se logra atrapar a delincuentes, los procesos tardan demasiado, que muchas veces no están las pruebas suficientes. Nosotros pensamos, y en eso hemos estado trabajando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con las policías, desde la Comisión de Coordinación de Justicia Penal que nos toca dirigir en mejores diagnósticos y mejores medidas de coordinación. Hemos firmado un convenio con el Ministerio Público y Gendarmería para fortalecer la inteligencia y enfrentar el crimen organizado, entre otras muchas materias. Y
pero al mismo tiempo estamos empujando una agenda de derechos humanos y una agenda que tiene que ver con sanar las heridas del pasado. Pensamos que nos tenemos que hacer cargo de ambas cosas, siempre manteniendo un foco en las víctimas y en estas heridas, y esta es una medida más en un conjunto amplio de temas que estamos abordando. Por último, ministra, sé que es un tema que no lo aborda directamente su cartera. Hoy día el gobierno anunció que va a pedir al Congreso que se extienda el estado de excepción en la macrozona sur. Conversa esto también con, hemos visto durante los últimos días prácticamente dos llamados de dos fundadores de la Cordillera Arauco-Mayeco a la violencia armada en el sur, y el gobierno no ha presentado, se le ha criticado por pasividad, por no presentar querellas frente a llamados a la violencia armada. ¿Conversa este estado de excepción, esta declaración del gobierno, esta petición al Congreso con justamente no presentar querellas por llamados a la violencia armada, por portar armas allá en el sur del país? Bueno, acá la ministra Siches, nuestra vocera, el propio presidente, yo creo que han sido muy claros en este tema, en que el gobierno no tolera ni va a ser obsecuente respecto a la violencia, pero también hemos planteado que las soluciones que se habían venido dando, que era la criminalización exclusiva o la represión exclusiva, y esta idea de presentar querellas como medidas mediáticas, pero que en realidad han demostrado en la práctica que no han resuelto los problemas de fondo, no nos parecen el camino el mejor camino. Eso no significa que el Ministerio del Interior, que tiene las facultades, no presente cuando parezca relevante o parezca que esa puede ser la mejor medida. Pero solo presentar querellas lo ha demostrado el tiempo, hemos visto los resultados. Seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo no va a los problemas de fondo. Resolver problemas complejos no se hace solo con medidas simples. Acá necesitamos avanzar en una agenda integral, en hacernos cargo de las causas estructurales del conflicto, y en eso el Ministerio del Interior y todo el gobierno ha planteado que se trata no solo de hacernos cargo de un conflicto histórico, sino que también del aumento de complejidad en el crimen organizado. ¿Un llamado, perdón, ministra, a la vía armada no es suficiente, por lo menos como señal de presentar alguna acción judicial? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el Ministerio del Interior. El presidente hoy día también lo planteaba. No corresponde al presidente ni al gobierno estar comentando cada declaración que hace una persona respecto de sus posiciones. Acá se está trabajando en una agenda integral que busca abordar los problemas de fondo estructurales y también la seguridad. Se ha pedido a la Fiscalía Nacional un fiscal especializado para hacerse cargo de los delitos en esta zona. Se está trabajando en conjunto con policías y con el Ministerio Público, y esperamos que esa mayor coordinación y ese foco preferente también van a colaborar con las otras medidas que tienen una búsqueda de mayor diálogo y también de encontrar estas soluciones más de fondo. Ministra Marcela Ríos, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Andrés. Buenas tardes. Seguimos con